ahí de varios colores, ¿sí? Todo esto entonces va a representar el área entre las curvas. En este caso, pues ya de manera general, el área entre las funciones. Entonces ahí, por favor, para que lo resuelvan, lo pueden poner en fracción. Tienen que determinar cuál es el común denominador. Lo pueden poner ya directamente en enteros, sí, no hay ningún problema. Entonces ahí para que vayan realizando la sustitución, por favor. Sí, entonces ahí les voy a ayudar. Ahí fíjense cómo quedaría ya la sustitución. Entonces ahí, por favor, para que lo resuelvan, inserten ahí entonces en su graficadora, en su aplicación, esa función, un sexto negativo y cúbica, un medio más un medio y cuadrado más 4y, primero con 4 y después con el menos 2. ¿Sí? Entonces ahí para que lo resuelvan, fíjense ahí cómo ya se va a empezar entonces a sustituir. ¿Qué les quedaría? Pues ahí es 4 al cubo. Sí, sería 4 por 4 por 4, va a ser 64 por un sexto negativo. En el segundo elemento tendríamos 4 al cuadrado, pues es 16. Sobre 2, pues va a ser el 8. Ahí está. El tercero, pues sería solamente 4 por 4, 16. Ahí está. Y con la valoración en el límite inferior, pues sería ahí el menos 2 elevado al cubo, pues va a ser el 8 negativo. ¿Sí? 8 negativo. Negativo con el negativo del 1/6 es positivo. 8/6, pues van a ser finalmente 4/3 positivo. Después van a tener el menos 2 al cuadrado, pues sería 4. ¿Sí? Más por menos menos. Digo, va a ser positivo, 4. Entonces sería 4 medios, que son 2 enteros. Y finalmente, ahí con el menos 2 sería 4 por menos 2, es 8 negativo. Muy bien, ahí tienen ya el resultado. No sé si lo tengan ahí en fracción. Sí, el resultado ahí entonces final, pues sería el común denominador serían tercios. Van a ser los 54 tercios, que esto al final de cuentas, pues van a ser 18 unidades. Ay, le puse cubo. Unidades de área, unidades cuadradas. Sí, entonces ya sería su resultado del área. Ahí le pusieron 14, sí, ahí para que lo corrijan, por favor, revisen ahí entonces con cuidado, con todo detalle, cómo se va entonces ahí a llegar a obtener este resultado, sí. Otra vez, ahí ya les ayudé, ya les coloqué lo que sería entonces la sustitución. Ya les había comentado que lo pueden dejar hasta aquí, sí, ahí en su tarea o en su examen, ¿sí? Cuando vayan a resolver ese tipo de ejercicios, entonces lo pueden dejar hasta ahí, hasta donde está la sustitución. Sí, ya ahí con que lo sustituyan, ya pueden entonces pasarse al resultado final. Sí, pues claro que tiene que estar correcto, porque ahí pues ya solamente sería pues irse a su calculadora o a su aplicación, su graficadora, para llegar al resultado final. Muy bien, esto pues ya sería entonces el último ejercicio que vamos a revisar de lo que sería el área entre curvas. Revisen si tienen alguna duda. Si no tienen dudas, pues ahora sí nos pasamos ya al siguiente tema. Todavía dentro de lo que sería
tercera unidad. Entonces ya terminamos con lo que sería el área entonces entre las curvas. Primero bajo la curva, después entre las curvas, para ahora pues revisar el siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema, todavía dentro de lo que es cómo molestan. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver aquí, todavía dentro de lo que es la tercera unidad, recuerden que es, a final de cuentas, la aplicación de su integral. Entonces, aquí lo que vamos a tener es ahora la longitud de arco, ¿sí? Este sería, pues, el siguiente tema. La longitud de arco. ¿Cuál es el fundamento de longitud de arco? Sí, ¿qué es lo que vamos a buscar a final de cuentas? Pues por principio de cuentas vamos a entender qué es la longitud de arco, sí, que es finalmente pues lo que se tiene aquí que empezar a medir, que es lo que vamos pues ahí a final de cuentas a tratar de medir. Pues bien, vamos a tener nosotros una función que nos va a dibujar una curva. Entonces vamos a tener una curva. Aquí entonces en lo que sería mi plano, mi eje coordenado, tengo una función ahí que me dibuja pues esta curva. Ahora bien, aquí pues esta curva va a estar delimitada o voy a buscar la longitud de arco, ¿sí? En un intervalo cerrado. Vamos a decir que ese intervalo va a ser aquí desde este valor de A hasta este valor de B. ¿Cómo podemos medir entonces la longitud, ¿sí?, de esta curva desde A hasta B? ¿Cómo se podría entonces aquí medir? Pues una posible solución es basarse en lo que sería el teorema de Pitágoras. Vamos a recordar entonces lo que es el teorema de Pitágoras ahorita un poquito más adelante y lo vamos a entender ese teorema, ¿sí? Como ese resultado del teorema de Pitágoras como ya entonces una distancia. Lo que vamos a obtener, a final de cuentas, cuando aplicamos teorema de Pitágoras, es una distancia entre dos puntos. ¿Cómo se podría aplicar aquí en el contexto de las funciones de longitud de arco? Pues bien, podemos tener aquí este punto cuyas coordenadas pueden ser x1, y1. Yo quiero entonces aquí conocer la distancia que va a existir desde el punto x1, y1 hasta el punto x2, y2, ¿sí? Quiero yo conocer esa distancia. Pues si aplicamos el teorema de Pitágoras, pues lo único que podemos hacer aquí por lo pronto, pues es entonces medir la distancia que existe desde lo que sería el primer punto x1, y1 hasta y2, x2. Es decir, voy a tener que tomar en cuenta delta x y delta y. Sí, tengo que tomar en cuenta pues estos dos incrementos, delta x y delta y. Ahora bien, pues nosotros entendemos que lo que pasa aquí es que esta longitud de arco pues no simplemente
va a entonces a poderse calcular con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy midiendo nada más la distancia que existe entre dos puntos. Pero pues si recuerdan, pues esta curva va a estar conformada por una infinidad de puntos. ¿Cuántos puntos puedo yo trazar para que ya entonces ahí tenga la curva? Pues es una infinidad de puntos a final de cuentas. Sí, se trazan ahí pues una infinidad de puntos. Sí, es un número infinito de puntos. Y aquí, si yo quisiera pues aplicar el teorema de Pitágoras, pues tendría que obtener entonces la longitud entre cada par de puntos. Sí, entre cada punto, punto y punto, pues tendría yo aquí que a final de cuentas entonces encontrar pues la distancia. Entonces tendré que calcular pues una infinidad de distancias. Ahora bien, siguiendo con lo que es entonces la distancia entre dos puntos, ahora sí, pues vamos a recordar lo que es el teorema, sí, el teorema entonces de Pitágoras. ¿Qué es lo que vamos a tener? Sí, si ahí lo recuerdan, este teorema nos sirve para, entonces otra vez, encontrar la distancia entre dos puntos, sí, a través, bueno, basándonos en lo que son pues las coordenadas precisamente de los puntos. ¿Cómo lo vamos a tener? Pues de la manera siguiente. Aquí lo que vamos a poder nosotros escribir va a ser este teorema de Pitágoras, que a final de cuentas, pues nos debe de medir la distancia entre dos puntos. Pues vamos a tener aquí que debemos elevar al cuadrado la diferencia entre x final menos x inicial, más la diferencia entre la posición y final y la posición y inicial. Es la suma de los cuadrados de estas diferencias y por lo tanto también la raíz. Ahora bien, observando ahí entonces lo que tenemos ahí en nuestra curva, ¿sí? Recordando otra vez que pues aquí, ¿sí? Esta curva que tenemos aquí pues se va a conformar por una infinidad de puntos, ¿sí? Para que se pueda pues dibujar dicha curva desde A hasta B. Aquí la pregunta que yo les haría, ¿sí? En el contexto aquí pues ya de lo que sería el teorema, ¿sí? Esta ecuación de la distancia, pues sí, el teorema fundamental aquí de Pitágoras, sí, ese teorema de Pitágoras, ¿dónde estaría pues ahí entonces indicado? ¿Dónde observan ustedes que tendríamos el delta X y el delta Y? Sí, es decir, si yo quisiera reescribir esta ecuación de la distancia, el teorema de Pitágoras, basándome en los incrementos delta X y delta Y, pues en esta misma ecuación, el teorema de Pitágoras, ¿qué elemento de ese cociente, de ese radical, es delta X y qué elemento de ese mismo radical, de esa misma suma de cuadrados, pues es delta Y? Sí, ya para presentar entonces, pues, la ecuación. Entonces ahí, pues es cuestión nada más de que correlacionen lo que están viendo ahí en la gráfica con lo que sería, pues, a final de cuentas, delta X y delta Y, acá en lo que sería el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces aquí, pues otra vez, sería esa la pregunta. Ahí en el teorema de Pitágoras, en esa ecuación de la distancia, ¿quién es delta X y quién es delta Y? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo reescribir? Aquí este teorema, esta ecuación de la distancia, en base, pues, a identificar ahí en esa ecuación, ahí la que tenemos X
final menos X inicial al cuadrado más Y final menos Y inicial al cuadrado. ¿Sí? ¿Quién es delta X? ¿Quién es delta Y? Correcto. Entonces, esa primera diferencia entre X es mi delta X, precisamente. Aquí vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se confunda con delta de un X cuadrado. Y delta Y, pues va a ser la otra diferencia. Y final menos Y inicial. Entonces, esta, pues sí, que nos quede claro que es una ecuación para calcular la distancia. ¿Sí? La distancia entre quién y quién, pues entre dos puntos. Ahora, vamos a continuación a revisar lo que es la ecuación de longitud de arco. Vamos a compararlas, ¿sí? Esas ecuaciones, para a la hora de realizar el primer ejercicio, pues comparar de esa misma manera, pues ambos métodos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bien, vamos a tener la siguiente definición de lo que sería entonces la longitud de arco. Sí, vamos a revisar entonces aquí con detalle qué nos dice esta definición. Dice entonces aquí lo siguiente. Si la función fx es continua en el intervalo cerrado que va desde A hasta B y describe una curva suave, entonces la longitud de arco desde A hasta B se obtiene con, ahorita vamos a poner la ecuación, que era curva suave, ¿sí? Aquí para que no exista duda, con esto de la curva suave ahí que nos está mencionando en la definición, pues no es otra cosa más que pues una función que me produzca pues una curva que no tenga picos, que no tenga huecos. Es decir, pues ahí vamos a observar que si sucede esto, una función sin picos o sin huecos, pues es una función continua. ¿Sí? Una curva suave proviene pues de una función continua. Ahora bien, ¿cuál va a ser pues ya esta ecuación con la cual vamos a trabajar? Sí, va a ser entonces la siguiente ecuación. La longitud de arco la vamos a representar con la letra S, S minúscula, con la integral que va desde A hasta B, con la raíz cuadrada del binomio 1 más el resultado de derivar la función con respecto a la variable x, de x, ¿sí? Y esto va a aplicar si la variable pues va a ser x. Si por el contrario lo que tenemos es que la variable es y, pues igual vamos a tener la integral definida que va desde A hasta B, la raíz 1 más, ahora la derivada va a ser de la función que equivalga a y, perdón, que equivale a x en función de y, al cuadrado de y esta va a aplicar cuando la variable sea entonces y. ¿Sí? Entonces, estas van a ser las ecuaciones para la obtención de una longitud entonces de arco. ¿Sí? Entonces, revisen ahí, por favor, este par de ecuaciones. ¿Sí? Pongan mucha atención entonces ahí en lo que sería cada uno de los elementos, pues de esta ecuación. Sí, fíjense cómo está planteada la integral. Vean la diferencia que hay entre el teorema de Pitágoras y lo que sería entonces la ecuación de
la longitud de arco. Y pues aquí ustedes, con toda razón, se pudieran pues aquí preguntar de dónde sale esta ecuación, ¿sí? Es decir, esa ecuación que está ahí, que es S es longitud de arco, se va a calcular con la integral definida desde A hasta B de el resultado que obtengamos de sacar raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado con respecto de X, ¿sí? Pues bien, el cómo se obtiene esta ecuación es el tema de investigación, sí, es la tarea que les voy a encargar para que la presenten a más tardar la siguiente semana, sí, antes de la hora del examen. Entonces, esta es la tarea correspondiente a longitud de arco, sí, ahí para que investiguen entonces el fundamento. Ahí les va a decir, entonces, en su referencia, qué parte, sí, casi en todas las referencias, ahí les indica que parte de el teorema de Pitágoras, sí, y se llega entonces hasta esta integral. Sí, vamos a encontrar entonces aquí pues el procedimiento, el fundamento en base aquí nada más a X, sí, porque pues ahí es en general. Entonces, la tarea, sí, correspondiente a longitud de arco que van ustedes a investigar, pues consiste en esto, cómo se pasa de esa ecuación que es pues el teorema de Pitágoras a la integral, la fórmula, sí, para longitud de arco, que se basa en la integral definida. Muy bien, entonces esa sería la tarea, sí, que van a tener para entregarla más tardar pues la siguiente semana. Muy bien, si no tienen dudas entonces de cómo está planteada esa ecuación, pues lo que vamos a hacer a continuación es comparar ambos métodos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a indicar una función y vamos a aplicar sobre esa función pues los dos métodos, tanto el de teorema de Pitágoras, ecuación de la distancia, como esa ecuación que es para obtener la longitud de arco. Entonces vamos con este ejercicio que tenemos aquí. Vamos a ir desde la coordenada 0, 0 hasta la coordenada 1,4, ¿sí? Esta pues va a ser la coordenada de inicio. Y esta la coordenada final. Entonces aquí lo que nos van a pedir pues es calcular la longitud de arco a partir de la curva que se va a dibujar en base a esta función. Desde ese punto inicial que es la coordenada 0, 0 hasta el punto final que me lo va a dar la coordenada ahí 1,4. Lo que vamos a hacer entonces es precisamente pues realizar la gráfica, ¿sí?, de esa curva para pues entonces verificarlo. Entonces vamos de una vez a revisar la gráfica y pues también de una vez lo que es la longitud de arco, apoyándonos aquí en esta herramienta en la página entonces de Wolfram Alpha. Vamos a indicarle que obtenga la longitud de arco de esa función. Entonces ahí pues lo tienen que ingresar en inglés. Ahí está arc length, longitud de arco. La función 4x elevado a la 3 medios. Sí, ahí está el intervalo. Y fíjense que como estamos entonces en base a x, a la variable x, pues solamente voy de ese par de coordenadas tomar x y lo que correspondería a x, que sea de 0 a 1. Entonces insertan así el enunciado ahí en el buscador. Lo piden que lo resuelva la longitud de arco y les va a arrojar lo siguiente. Ahí pues va a interpretar lo que ustedes acaban de ingresar. Si se fijan está correcto, 4 por 4x, x elevado a la 3 medios de 0 a 1
Y pues ahora sí, lo que nos interesa, que es la curva. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí cómo está pues aquí planteada la curva. Es una exponencial, ¿sí? Esa curva, ¿sí? Por estar x a la 3 medios. Chequen ahí también entonces, pues que corresponde precisamente a 1,4, ahí x es 1, cuando y es 4, y pues sabemos que 0, 0 es el origen, ¿sí? Fíjense ahí, pues cómo, pues esa es entonces la curva que corresponde entonces a esta función. Muy bien, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, para que lo identifiquen de manera correcta. Y ahora sí, pues ya empezar con la resolución, pues, de esta longitud. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Pues bien, ahí como lo acabamos de ver, teníamos entonces nuestra curva exponencial, que de esa manera, pues, iba a corresponder a y igual a 4 y a x igual entonces a 1. Ahora, si lo que vamos a hacer nosotros, pues, es utilizar el teorema de Pitágoras, la ecuación de la distancia, pues vamos a tomar en cuenta cómo resolver estos dos incrementos. ¿Cómo se van a resolver? Pues si es delta x cuadrado más delta y al cuadrado, pues no se les olvide, aquí vamos a anotar entonces x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado también, para de esa manera entonces pues empezar a sustituir. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues va a ser 1 menos 0 al cuadrado más 4 menos 0, ahí entonces al cuadrado. Entonces aquí, pues lo que les voy a pedir a continuación es que precisamente pues resuelvan esa distancia, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la distancia entre los dos puntos? ¿Sí? Entre el punto, ahí está la coordenada 0, 0 y la coordenada 1,4. Entonces, ¿cuál es la distancia entre los puntos? Vamos a revisar el resultado, vamos a pues interpretar qué significa dicho resultado para posteriormente utilizar ahora sí ya la ecuación de longitud de arco y también interpretar ese resultado y compararlo con este que vamos a obtener. Muy bien, entonces ahí lo que vamos a obtener pues va a ser 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, pues ¿qué va a ser? Aquí a final de cuentas van a tener 1 más 16, que sería la raíz de 17. Y este resultado pues es 4,123. ¿Qué unidades le vamos a colocar aquí? Pues como es longitud de arco, lo que mide a final de cuentas pues es longitud, distancia, pues nada más lo dejamos como U, unidades. Y así. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a indicar que es una longitud de arco, ¿sí? Con unidades. ¿Unidades de qué? Pues simplemente unidades ahí de lo que sería longitud. Y ahora sí, a continuación, lo que vamos a hacer es interpretar ese resultado. Entonces, si esa ecuación que tenemos ahí, pues simplemente me mide lo que es la distancia entre dos puntos, pues esa longitud que tenemos ahí, esa distancia, 4,123 unidades, llámese metros, pies, kilómetros, millas, pues va a ser la longitud que va a existir desde el origen
hasta lo que sería entonces la coordenada 1,4, es decir, esa línea recta, ¿sí? Bueno, salió medio chueco, pero ahí se entiende. Y ahora sí, vamos a aplicar lo que sería, pues, la fórmula de la longitud de arco. Entonces, desde A hasta B, la raíz 1 más la derivada de la función con respecto a x al cuadrado con respecto de x. ¿Cuál es el primer paso? Pues aquí identificar correctamente los límites. Como estamos trabajando con respecto de x, pues vamos a tener entonces los límites también con respecto a x. Aquí ya podemos empezar a sustituir. Tendríamos la raíz 1 más, y aquí vamos a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahí, si se fijan en la fórmula, me piden lo que sería la derivada de la función al cuadrado. Entonces lo vamos a resolver aquí a un lado. Vamos a resolver la derivada de esta función. La voy a poner aquí a un lado acá abajo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues bien, me piden aquí la derivada. ¿La derivada de quién? De esta función. Entonces vamos a indicar que hay que resolver la derivada de la función 4 x a la 3 medios con respecto entonces de x. Sí, ¿qué es lo que vamos entonces aquí nosotros a tener que resolver? Pues bien, aquí recuerden, sale la constante, el 4 sale fuera aquí entonces de su derivada. X pues va a perder una potencia, y esa potencia que tenían entonces pues era 3 medios, y multiplica aquí a final de cuentas entonces a el 4 para tener entonces 12 medios, x a la 1 medio. Esto pues se puede simplificar, como bien se pueden dar cuenta, a 6x a la 1 medio. Y aquí, en vez de que lo quieran pues aquí mostrar, lo quieran reescribir como x a 6 por raíz de x, pues en vez de eso lo que vamos a hacer es ya directamente elevarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que me pide ahí la fórmula. Entonces la derivada que de esa función que ya vimos que es 6x a la 1 medio, pues lo elevamos al cuadrado. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué va a pasar con la potencia? Como es potencia de potencias, se multiplica 1 medio al cuadrado. Sería x a la potencia 1. 6 por 6, 36. Y listo. Esto que tenemos aquí es la derivada al cuadrado, y precisamente es esto lo que se escribe aquí dentro de la raíz. Se indica el de x y listo. Ahora sí, esta ya es la integral con la que se debe de trabajar. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues que vamos a resolver la integral con un método de integración de los que ya se han revisado en la segunda unidad. Díganme aquí cuál sería pues el método óptimo, el método ideal para resolver pues esta integral. ¿Cuál es la integral? Raíz cuadrada de 1 más 36x. ¿Sí? ¿Qué dice sustitución trigonométrica? No, es más sencillo todavía que la sustitución trigonométrica. Ahí tendría que representar a el 36x, ¿sí? Como si fuese mi u cuadrado. ¿Sí? Es todavía más sencillo que eso. Mucho más sencillo que eso. Es simplemente aquí
utilizar el cambio de variable. ¿Quién va a ser u? U es el radical. De u, ¿quién es? Pues va a ser 36 de x. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral que voy a tener aquí la voy a reescribir en base a u de la siguiente manera. 1 sobre 36. La integral entonces desde 1 hasta 4. Raíz de u de u. ¿Qué dice ahí? Directo. Sí, es exactamente la misma dificultad que con sustitución trigonométrica. Tendrían que entonces ahí considerar que el 36x es el u cuadrado. ¿Sí? Es pues un poquito más sencillo y entendible utilizar el cambio de variable. Esto pues lo pueden incluso reescribir como u a la 1/2 de u, así de esta manera, para ya entonces, ahora sí, empezar a resolver pues esta integral. ¿Qué van a tener? Pues tendríamos 1 sobre 36. Acá me quedaría u, ¿a qué potencia? Pues aplicando regla de potencia sería 1/2 más 2/2, que serían 3/2, y el 3/2 también es el denominador. Lo pasamos, como ya lo hemos hecho varias veces, como su recíproco, para de esa manera tener u a la 3/2. ¿Cómo me quedaría el cociente que va a acompañar aquí a lo que sería entonces u a la 3/2? Pues sería 2, ¿sí? 2 por 1, 2 sobre 36 por 13, 108. Y lo simplifico simplemente a 1 sobre 54. Para ahora sí indicar ya finalmente cuál es la función con la que vamos a trabajar. Va a ser 1 sobre 54, que multiplica el binomio 1 más 36x a la 3/2 desde 0 hasta 1. Y listo. Esta que tenemos aquí ya es la función. Ya es de hecho pues la integral ya completamente resuelta. Para empezar entonces a sustituir. Sí, fíjense ahí cómo nos quedó ya la función. Profesor, ¿el intervalo no era de 1 a 4? Era de 1 a... No, de 1 a 4. Sí, es la coordenada. Sí, para y. Sí, perdón, la coordenada del segundo punto. Aquí el intervalo es de 0 a 1. ¿Por qué? Porque lo estamos resolviendo con respecto de la x. Sí, no es de 1 a 4. 1 a 4 es la coordenada del segundo punto. Aquí vamos a ir de x igual a 0 hasta x igual a 1. Sí, no es 1 a 4. Muy bien, vamos a continuar. Aquí vamos a tener entonces pues la sustitución ya de lo que sería. Ya la entendí acá. Gracias. Sí, ya me estaba pasando aquí. Entonces recuerden aquí, como vamos a valorar con respecto de la x, pues todo lo que sería el intervalo, la función, va a estar pues con respecto a x, pues incluso también